Distribuidora RNP ofrece todo lo que necesitas para el ramo de la salud. Distribución de materiales, equipos, lencería, aparatos, accesorios y reactivos. Lo que necesitas lo tenemos en Distribuidora RNP. Calle principal, casa sin número, sector La Negrita, parroquia Guzmán Guillermo. Teléfonos 0412-966-2589 y 0426-268-339. Distribuidora RNP. Tiendas 10. Ofrece para ustedes víveres en general, productos de limpieza, tanques de agua y servicio de fotocopiado. Abierto de lunes a sábado. Calle Zamora, esquina Calle González. Tiendas 10. Insumos Guadalupe C.A. Venta de insumos médicos, material médico quirúrgico. Está ubicado edificio Antigua Sede Seguro Social Coro, calle Buchibacoa, esquina Calle Federación, planta baja. Insumos Guadalupe C.A. Con Cruz Roja y esta expectativa que hemos creado, muy segura estoy en los televidentes con tan importante punto, doctor y doctora, sobre el tema en relación a lo que hemos venido tratando, abordando con la doctora especialista en nefrología pediátrica. Doctora, dejábamos al aire, doctor, lo que era la pregunta que usted le formulaba a la doctora. Sí, me parece muy importante, doctora, o sea, para todos nosotros, para mí, pues que soy médico también, me llama mucho la atención cuando hablan de que un niño de 8 años tiene una litiasis renal, pues. Cuando uno se imagina normalmente eso para adultos, pues, o sea, mayores de 19, 20 años, que principalmente debido a la dieta y principalmente debido a sus hábitos alimentarios, que lógicamente llevan a que se pueda depositar, que son más que todo sedimentos, pues, en el riñón, y pueda producir los cálculos, que es lo que normalmente la gente llama como piedras en el riñón, pues. Entonces, ¿cómo es posible y a qué se pudiera deber? Pues que un niño de 8 años pudiera tener cálculos. Ok, la edad más frecuente que conseguimos en la consulta es precisamente los niños de 6 a 12 años, y luego están los de 2 a 6 años. Sin embargo, hay niños menores de 1 año que pueden tener litiasis. Inclusive niños que cuando llegan a la consulta a los 8 meses ya nos refieren que el niño había sido diagnosticado anteriormente con cálculos renales. Menores de 1 año todavía existe. ¿Por qué ocurre esto? La mayor parte de los niños que tienen hipercalciuria, que es la causa más frecuente de cálculo, hipercalciuria es el aumento de calcio en orina, es de punto de vista alimenticio. Primero porque los niños no se acostumbran a beber mucha agua, y sobre todo en una zona calurosa o en tiempos calurosos no toman suficiente agua. Segundo, que no consumen muchos vegetales. Algunos niños consumen dieta, inclusive al igual que el adulto, consumen algunas comidas saladas, mucha carne roja, más carne o más proteína animal que proteína vegetal o menos vegetales. Consumen mucho lácteo, y dentro de los lácteos el queso es como la comida que uno les pregunta cuántas veces le das queso a la semana, doctora, diario, y cuántas veces, hasta 3 veces. Entonces el queso de por sí es salado. La mayoría de las veces cuando les pregunta, bueno, sí, no es muy salado, pero sí, ya cuando te dicen así, es salado. Entonces, el que uno excrete, tenga calcio alto en orina, y de paso también aumenta la sal en la orina porque tenemos mucha sal en el organismo, esto hace que se arrastre más calcio. Entonces, la comida chatarra también contribuye a que se produzcan cálculos. Está comprobado que el consumo de refrescos, de chucherías saladas, por la sal, por los conservantes, por los colorantes, algunos ácidos que existen en estos alimentos, el chocolate, que también está demostrado que contribuye a los cálculos. Entonces, esa alimentación es una de las causas, aunque no es la única, que puede llevar a que los niños tengan cálculos. Sin embargo, hay niños muy pequeños que tienen cálculos y no es por la dieta, porque no ha dado tiempo como que consuma todos estos alimentos.
Entonces hay niños que tienen antecedentes en la familia, que ya son formadores de cálculo, que tienen ese antecedente que se llama litogénico, también pueden tener cálculo. Los niños que son prematuros, que nacen con problemas y tienen que estar hospitalizados y tienen problemas respiratorios, que tienen ventilación mecánica, que reciben diuréticos, antibióticos, que tienen mucho problema en el nacimiento, también pueden producir cálculos. ¿Por qué? Porque pueden tener daño a nivel de los túbulos renales por donde sale la orina. Esto hace que la excreción de calcio sea alta y si no tiene una buena alimentación, contribuye. Doctora, me llama la atención y me pongo a pensar la sintomatología en los adultos, por ejemplo, nosotros los médicos, ¿cómo hacemos para pensar en litiasis? Un paciente con dolor y con una hematuria. En un niño, ¿se presentan las hematurias también, el diagnóstico o la sintomatología? O sea, ellos van porque tienen dolor o se presenta hematuria realmente en los niños. Bueno, el diagnóstico de cálculo generalmente lo hacemos cuando se hace un eco, una ecografía renal, bien sea porque el niño tuvo una infección urinaria y le mandan a hacer un eco. Resulta que además de la infección urinaria el paciente tiene cálculo. O en un estudio por algún otro problema abdominal se le hace un estudio, tiene cálculo, o le hace un examen de orina y tiene microhematuria, que el niño no está orinando rojo, pero sí tiene glóbulos rojos en la orina. A veces esos niños no han presentado ningún síntoma, están asintomáticos porque la mayoría, afortunadamente la mayoría de los casos, son cálculos muy pequeños. La diferencia con el adulto es que el adulto viene sufriendo. Los adolescentes no le hacen mucho caso, los padres no lo siguen llevando. Los padres de los pacientes, uno le pregunta, ¿tú sufres algo? Sí, doctora, y te estás controlando. No, ya hace tiempo que no voy al médico. Eso hace que esos cálculos vayan creciendo, les produzcan obstrucción, les produce cólico nefrítico. Entonces saben que tienen cálculo porque se la pasan con dolor, porque tienen infecciones urinarias recurrentes y la mayoría de los pacientes que están en diálisis o son por diabetes, hipertensión y litiasis en los adultos, más eso no pasa en los niños, porque el adulto deja de acudir al médico sabiendo que tiene cálculo y se les siguen produciendo cálculos, siguen aumentando y les producen dilatación. En los niños, como las madres pueden llevarlo a su control de niño sano, como lo ven que no crece, que no tiene apetito, lo llevan por esas causas, y se les hace el eco porque tiene infección urinaria y a veces el diagnóstico es que se consigue sin estar buscándolo. Y cuando hay alteraciones en la orina, cristales de oxalato de calcio, uno les pide otro laboratorio donde nos dice que hay aumento de pérdida de minerales y obligatoriamente hay que hacer un eco, una ecografía, y se diagnostica. Pero la mayoría de los niños no presentan síntomas y cuando lo presentan son los niños escolares que sí presentan dolor en la región lumbar, pueden presentar dolor en el vientre o tienen ardor para orinar. Y ese ardor para orinar a veces lo confunden con una infección urinaria, sale el examen normal, se le pide el otro laboratorio que es específico para eso y tenemos que tiene aumento del calcio en orina y tienen cálculo. A pesar de que yo he visto que se presentan esos cálculos en los niños, muy poco he visto, yo creo que un niño sea intervenido, se ha intervenido quirúrgicamente para la extracción de un cálculo. Normalmente se presenta en adultos, pues. O sea, en esos casos de un niño con litiasis renal, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería la conducta? Pues porque muy poco veo desconozco pues que realmente que haya habido un niño que haya sido que ser intervenido quirúrgicamente por una litiasis, pues. Sí, precisamente como los cálculos son pequeños, a veces no son cálculos, uno o dos cálculos grandes, sino son varios cálculos pequeños. Precisamente por eso no es necesario, en la mayoría de los casos, llevarlo a intervención quirúrgica. En ese caso, lo primordial son las recomendaciones dietéticas. Y las recomendaciones dietéticas empiezan con abundantes líquidos. Yo le digo a los pacientes, no te estoy colocando una dieta, porque el niño puede comer casi de todo. Lo que le estoy es aumentando, quitando, disminuyendo y quitando lo que le hace daño a todo el mundo. Primero, tiene que tomar abundantes líquidos, porque si no tomas abundante líquido, esto hace precisamente que esa cantidad de minerales que se tienen que excretar por la orina se acumulen a nivel renal en la orina y esto produzca cálculo. Que consuman abundantes vegetales,
verduras, frutas, en algunos casos y en algunos lugares donde es difícil conseguirlo, las madres dicen no es difícil, pero tienen que hacer lo posible que el niño consuma vegetales. Disminuir el consumo de sal. ¿Podría saber qué tipo de vegetales podríamos indicarle? La mayoría de los vegetales sin abusar de los vegetales verdes. Okay. Por el oxalato, por ejemplo, la espinaca es uno de los pero no se lo quitamos, lo que hacemos es que le decimos a los pacientes no abuses. Por eso tenemos en abundantes, no abusar, evitar, disminuir. Entonces, la carne roja, ¿por qué decimos que debe disminuir la carne roja? Porque puede producir un aumento del ácido úrico en orina. Los vegetales verdes, por el oxalato que se une con el calcio, produce cálculo de oxalato de calcio. Los lácteos, en los niños no se les quita, en los adultos se les omite, en los niños no, porque los niños están en crecimiento, ellos necesitan calcio y los alimentos que más calcio tienen son los lácteos, pero sí la disminuimos porque la mayoría de los niños que tienen cálculo están consumiendo mucho lácteo. Hay niños de 4 años que uno le pregunta, ¿toma el tetero? ¿Toma leche? Sí. ¿Cuántos vasos al día o cuántos teteros? 4. Cuando un niño de 4 años no debería estar tomando tanta leche, porque ya está comiendo, ya debería estar comiendo una comida completa, balanceada. Entonces lo que hacemos es, bueno, se lo vamos bajando progresivamente, sobre todo el queso. Que el queso, las madres dicen, ¿cómo? Ahora, ¿qué le doy en el desayuno? ¿Qué le doy en la cena? Si eso es lo que más comemos. Ese es un problema que... Cumpliendo con todo esto, doctora, ¿hay garantía? ¿Cuál es el porcentaje de que ese cálculo no sigue en crecimiento a medida que va avanzando la edad, obviamente, en este niño? Ok. Aparte de lo que estaba diciendo, lo que dije también, disminuir, evitar o no consumir lo que es refresco, bebidas achocolatadas, chucherías saladas, enlatados, embutidos, sazonadores artificiales, todo eso. Pero eso es algo muy importante, pero ya cuando un niño tiene cálculo no basta las recomendaciones dietéticas, hay que colocar el tratamiento, y el tratamiento básico que la mayoría de los pacientes con cálculo le indicamos es el citrato de potasio. El citrato de potasio viene en solución y también viene en tabletas para los niños más grandes, solo que es más costoso y más difícil de conseguir. Bueno, importante este tema, ¿no? ¿Qué tiempo prudencial para el consumo del lo que acaba de mencionar usted, del citrato es? Pues mientras el paciente tenga cálculo, tiene que tomarlo. Tiene que llevar la dieta y tiene que tomarlo. Porque si nosotros le suspendemos el tratamiento y el paciente tiene cálculo, él va a seguir formando cálculo, pueden seguir creciendo. Uno lo tiene que ir valorando cada cierto tiempo, generalmente dependiendo cómo está el paciente, lo valoramos cada 2 meses o cada 3 meses y vemos. Si el paciente no mejora con el citrato de potasio, entonces hay que agregarle otro tratamiento. Pero lo importante en los niños es evitar que los cálculos crezcan, que aumenten en tamaño, que produzcan obstrucción como ocurre en los adultos. Bien, ya estamos cerrando este segmento, doctor, si tiene algo más que acotar. No, me parece muy importante. O sea, de pronto en los adultos existen algunos medicamentos que dicen que tratan de disolver pues, los cálculos, ¿no? Eso no está planteado en los niños, ¿no? Lo que pasa es que el citrato de potasio, su función es evitar que siga produciéndose cálculo y ellos ayudan a disolver los cálculos. Si son grandes, los pone que se disuelvan, estén más pequeños y ellos los pueden eliminar sin que les cause dolor. Bueno, ha sido este tema de mucho interés, así que usted, mamá, papá, representante de hogar con niños, es ser muy vigilante de observar de qué manera está orinando su niño, de hidratarlo, de mantenerlo hidratado, doctora. Importante reiterar a la colectividad cuáles son esas precauciones o ser vigilante para tener garantía del buen funcionamiento de lo que es la parte renal, evitando las complicaciones que se puedan dar por ser muy recurrente en lo que son las infecciones urinarias. Agradecido de su presencia acá en Al Día con Cruz Roja, además usted forma parte de ese gran equipo y la familia de Cruz Roja Seccional Falcón, la doctora Alida Yuburí, médico pediatra puricultora egresada de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, con posgrado en nefrología pediátrica de la Universidad de Carabobo, doctor. Sí, doctora, para nosotros es un honor tenerla como entre los médicos especialistas dentro de la Cruz Roja, sabiendo que este es un tema muy importante pues, para los niños, pues, para las diferentes familias. Muchas veces no tienen
cómo ir a un médico privado. En la Cruz Roja pueden ir a una consulta que es sumamente económica y se pueden resolver este tipo de casos. O sea, realmente tenerla a usted para nosotros es un gran honor y para los demás es una gran ayuda, pues que con su especialidad podemos ayudar a la comunidad. Estos programas Al Día con Cruz Roja, es la intención de darle a las comunidades ciertos conocimientos, pues que muchas veces hay dudas y se crean mitos alrededor de algunas patologías, algunas enfermedades, y la idea está en que se dé el conocimiento a la comunidad, pues, sobre estas patologías. Bueno, los invitamos a ustedes que continúen con los siguientes programas. En las próximas oportunidades vamos a hablar sobre diferentes patologías. Así es. Por ahora despedimos a nuestra invitada reiterándoles agradecimiento tanto de mucho interés, sobre todo para mamá, papá, que deben ser vigilantes de los pequeños y para garantizarle una salud sana. Ya regresamos.